La palabra del Señor como yo la miro, yo digo que es como, le dicen pastel, le dicen ahora, antes era pudín, ahora una torta, como usted le diga, tiene varios nombres, pero así es la palabra y a cada quien le toca su pedacito. Y a veces estoy afuera y me dice, pastor, Dios me habló en esto y al otro a mí me habló en esto y cada quien, de acuerdo a su necesidad, la misma palabra le habla. Eso es lo más perfecto de la palabra, pero lo mejor es que debe haber disposición. Si no hay disposición, la palabra no nos habla porque nuestro espíritu tiene que estar conectado porque la palabra va al espíritu. La palabra no puede quedarse solo en la mente, la palabra va directamente al espíritu. La palabra dice también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces debemos estar muy atentos. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Vamos a leer los versos 30 y 34. Vamos al final de esta historia. Hechos capítulo 16, versículos 30 al 34. Compartimos esta mañana mis planes y los de Dios. Mis planes y los de Dios. Lo tienen Hechos 16, 30 al 34. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué maravilloso. Qué bueno es que nosotros somos testigos de un final feliz. Me gusta el final que dice, llevándolo a su casa les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa, se alegró con toda su casa de haber creído a Dios. ¿A quién le creyó? No dice de haberle creído a Pablo y a Silas. Le hablaron la palabra de Dios, no le hablaron la palabra de los hombres. Le hablaron la palabra de salvación. Le hicieron un llamado a aceptar al Señor Jesucristo, a que dejaran la idolatría y que entraran en el conocimiento de la verdad. Y dice que ellos se alegraron de haberle creído a Dios. Pero volvamos antes de entrar a la historia para que usted mire el verso anterior, el verso 33, que está diciendo en la palabra, y él tomándolas en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuánto tiempo demoró en bautizarse después que le hablaron la palabra? Enseguida. Nosotros somos los que ponemos las limitaciones y nuestros temores, que no estoy preparado, es que déjame mirar, nos da temores al compromiso. Nunca vamos a estar preparados. El que nos prepara a nosotros es el Espíritu Santo cuando nosotros empezamos el proceso. Pero si usted mira en la Biblia, en el libro de los Hechos, los que recibían la palabra iban y se bautizaban inmediatamente. La palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se trata de creer o no creer, pero el tema no voy a hablarlo del bautismo, sino que estamos mirando el final de una gran historia, donde toda una familia cree la palabra de Dios, se alegran de haberle creído a Dios, no les aburrió la palabra de Dios, se degustaron en ese banquete de saber que la vida no termina aquí en la tierra, sino que hay una vida mejor después de esta, y que solo se llega ya por medio de Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús, y eso les alegró. Y estamos viendo, como digo, el final, porque a todos nos gustan los finales felices, ¿verdad? En las películas, los que veían novela, que espero que ya no vean novela, espero que no vean novela. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, y si se la vio hasta ayer, fue la última novela que se vio. Miraba mientras preparaba esta enseñanza y hacía la comparación con la literatura narrativa, cuando nosotros nos enseñaban que cómo se hace un cuento, ¿verdad? Y nos enseñaban que el cuento se hace en 3 partes. Inicio, ¿qué más dan? Nudo
y desenlace. Oiga, están bien, muy buena. Inicio, nudo y desenlace. Y estamos viendo ahora el desenlace, ¿verdad? El desenlace es que nos muestra cómo termina el conflicto, cómo termina la situación y cómo terminan todos alegres. Y generalmente nosotros cuando estamos en el inicio, que es donde se dan a conocer los personajes, y en el inicio se da a conocer, se preparan para el propósito, porque también debe llevar un propósito la historia. Pero no nos gusta a nosotros la parte céntrica, que es ¿cuál? El nudo. En el nudo es donde se desarrolla toda la historia, donde la historia toma una forma, donde se desarrolla el conflicto, donde surge todo el conflicto y donde se dan los hechos más importantes. Pero nosotros cuando empezamos en un problema, en el inicio de nuestro cuento, ahora yo te pregunto, ¿por dónde va tu cuento? Podemos cambiarle el nombre a la prédica, podemos decir, ¿por dónde va tu cuento? El cuento de nuestras propias vidas. Empezamos nuestro propio cuento, nuestra propia historia, la situación que empezamos a vivir, y lo primero que le pedimos a Dios es que nos lleve a nosotros al desenlace, ¿verdad? Donde culmina y le dice, Señor, esto está empezando, pero quiero que termine hoy. Pero no nos gusta a nosotros, y le pusieron un nombre extraño, ¿verdad? Y el nudo, porque no nos gusta estar amarrados con la situación que estamos viviendo. Queremos pasar del inicio de una vez al final. Pero es necesario que se desarrollen todos los hechos, porque allí se conoce verdaderamente el propósito, allí se conoce la gloria de Dios, allí se conoce quiénes somos, porque solo en la prueba nosotros podemos saber de qué estamos hechos. Solo en la prueba podemos saber nosotros hasta dónde está nuestra fe. Pero quiero decirte que en esta mañana nosotros debemos ser conscientes de que debemos empezar el día poniendo todo en las manos del Señor y decir como un día le dijo Saulo de Tarso cuando Saulo tuvo un encuentro con el Señor, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 6, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando usted se levante en la mañana, abra sus ojos, bendiga el nombre del Señor. Es lo primero darle gracias a Dios por el día. Y en ese darle gracias al Dios, no debemos correr a poner enseguida nuestros planes delante de Dios, si es que voy para la oficina, o voy a salir a vender, o voy a hacer el desayuno. No antes decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Porque ahora nosotros estamos en el reino del Señor. Y aunque nosotros tenemos planes, Dios tiene planes con nosotros. Nosotros creemos que Dios nos dio la vida solamente para que Él realice nuestros planes. Y resulta que nuestros planes se realizan cuando nosotros hacemos los planes de Dios. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, Dios se encarga de nuestros planes. Solo 3 o 4, no les gusta mucho. Cuando nosotros le servimos a Dios, Dios se encarga de nuestra necesidad. Por eso entonces yo me levanto y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Y no decirle, Señor, es que yo voy a hacer hoy, quiero que me respaldes. El orden es diferente. Y miren en el capítulo 16 donde estábamos en el versículo 16. Y vamos a mirar cómo deben ser las cosas en el nombre del Señor. Versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? Nos salió al encuentro. ¿Quién les salió al encuentro? Una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué hacía ella? Adivinaba. ¿Y la adivinanza que le hacía? ¿Le daba mucha qué? ¿Gran ganancia para quién? ¿Para ella? No, dice, para sus amos, es decir, la tenían esclava. Pero miren cómo empieza el día Pablo y Silas. Ahora, no solamente eso, porque en realidad habían 4, solo cogen preso a 2, a Pablo y a Silas. Pero es que mire lo que está diciendo el escritor. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, el médico Lucas. Dice, verso 16, aconteció que mientras íbamos, cuando usted dice íbamos, ¿iba el escritor o no iba el escritor? Es que yo miraba cosas tremendas. A veces uno mira las cosas, los planes de Dios son diferentes. Bernabé estaba con Pablo y le dice, vamos a volver a visitar todas las iglesias que nosotros plantamos. Y Bernabé le dice, claro que sí, vamos a llevar a Juan Marcos. Y él dice, no, Juan Marcos no. Este muchacho, cuando nosotros íbamos en viaje misionero, iba en la mitad y se devolvió del viaje. No tuvo compromiso.
no llegó hasta el final. Él no lo quiero ahora, no lo quiero. Y Pablo era bien radical, no lo quiero. Y Bernabé dijo, no, yo soy un formador. Bernabé era formador. Y cuando uno es formador tiene paciencia. Cuando uno es formador persevera. Y esto no es parte de la prédica, pero quiero decirle eso. Y Bernabé dijo, bueno, si él no va, yo tampoco voy. Pablo le dijo, entonces no vaya. Y Bernabé tomó a Juan Marcos porque él lo tenía como discípulo a enseñarle. Y al final de la historia, Juan Marcos, al final de la historia le voy a decir, Pablo pide a Juan Marcos porque ve cómo Dios lo transformó bajo la tutoría de Bernabé. Bernabé le dijo, si tú no lo quieres, yo no lo voy a desechar, pero yo creo que Dios puede hacer algo en él. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo en nuestra indisciplina, en nuestra inconstancia? Dios es perseverante. Dios es perseverante. Si algo estoy seguro es que Dios me insiste a mí. Y Dios confía en mí, Dios me tiene paciencia. Dios nos tiene paciencia y Bernabé le dijo, bueno, si tú no lo quieres, yo me lo llevo. Y hizo su viaje Bernabé con Juan Marcos. Y al final de la historia Juan Marcos crece tanto que Pablo le dice, ahora sí lo quiero trabajar conmigo. Pero Pablo, para que vean lo que son los planes y el destino, ellos pudieron, uno puede decir, no, es que no era de Dios, pero de pronto Dios no quería que Bernabé y Juan Marcos vivieran lo que vivió Pablo. Y ellos se fueron a trabajar a la parte. Y Pablo entonces se va con Silas y encuentra y conoce a Timoteo. Y los tres empiezan ahora a trabajar y se encuentran también con el médico Lucas. Y habían 4 ahora. Y dice, verso 16, y dice... Aconteció que mientras íbamos a la oración, ahora sí los 4 están en la oración. Miren, lo importante es que el plan de ellos es la oración. ¿A qué hora era la oración? A las 9 de la mañana, pero primera, la hora nona, la de las 9 de la mañana. En el libro de los Hechos, cuando viene, y quiero siempre dejarle la enseñanza, cuando viene el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, decían que estaban borrachos. Los que los estaban decían, no están ebrios porque apenas es la hora novena. Están diciendo apenas está empezando el día, apenas está empezando la hora, no están borrachos. Bueno, pero la historia que quiero decirles es que dice, cuando íbamos a la oración, nos salió al encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinación, la cual le daba muchas ganancias a sus amos adivinando. Y luego hablaremos de eso, pero quiero decirte, es que ellos van con sus planes y los planes eran buenos, iban a la oración. Pero nosotros muchas veces no sabemos lo que el día nos puede deparar, lo que nos puede esperar en el día. Nosotros tenemos nuestros planes y por eso es necesario ponerlos en la presencia del Señor. Porque muchas veces la gente hace planes en el día como si Dios no existiera. Otros hacen planes como si tuvieran el control de todas las cosas y como que Dios tiene que ayudarme a mí. Por eso entonces yo debo empezar diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y no solamente en mi familia, no solamente en mi vida, sino que quieres que haga en tu reino, porque Dios tiene un propósito general. Dios quiere que su palabra llegue a toda persona. Ellos iban a la oración, era algo bueno. En el Proverbios 21:31 dice algo muy importante. Proverbios 21:31 dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día, mire, para el día, es decir, se prepara con anticipación para el día de la batalla. No dice que se prepara el día de la batalla. Quiere decir que tenemos que prepararnos antes. Pero generalmente cuando tenemos el problema es que dice, me voy a meter en tantos días de ayuno. Voy a orar porque tengo este problema. Pero Dios dice que nosotros debemos orar todos los días sin cesar. Es decir, tenemos que anticiparnos a los acontecimientos para estar preparados, porque déjame decirte que en todas las áreas de nuestra vida, en las de negocio, en las de empleo, quien aprovecha las oportunidades es el que está preparado. Tenemos que prepararnos nosotros, anticiparnos. Y dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Pero no es suficiente con estar preparados. Es que ya yo me las sé todas. Ya yo sé que lo voy a lograr porque ya yo estudié, ya yo me gradué, hice especialización, soy el mejor. No, dice, pero más que la victoria la da Jehová. Más Jehová da
es el que da la victoria. Humanamente tenemos que prepararnos, pero ser conscientes que quien nos da la victoria en el día es Dios. Debemos salir en fe de la casa. Pablo y Silas salieron en fe. Vamos para la oración, sí, vamos, y salen con los demás. Pero les sale al encuentro un problema. Y a nosotros nos puede pasar que muchas veces creemos que los problemas son solamente para destruir y pueden tener un propósito. Porque la palabra dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, dice que más a los que aman, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Pablo y Silas salen temprano a orar con lo mejor, pero dice que le sale alguien a su encuentro. Si esto puede ocurrir, que tú tienes tus planes y tú dices, yo voy a poner este negocio, yo voy a cambiar esto, voy a hacer tal cosa, eso está bien. Y yo me sorprendo a veces en la televisión, sobre todo con los artistas. No, ya tengo, y sobre todo para darse bombo, para impresionar. Ya tengo concierto y vamos a estar en Europa en noviembre, luego vamos para África en diciembre, ya tenemos hasta julio del año entrante, ya tenemos, y voy por allá y por allá, pero en sus planes no escucho la palabra Dios para nada. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17, nos llama la atención cuando nosotros tenemos los planes. Y es que no debemos planear como si Dios no existiera. Debemos planear sabiendo, número uno, que debemos contar con la soberanía de Dios. Con la soberanía de Dios. Mire lo que dice Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís, dice, aquellos que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, engañaremos y haremos. Sigue diciendo el verso 15. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, ¿cómo debemos decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Oye, la palabra es tan clara. ¿Qué sigue diciendo? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Es decir, la arrogancia. Dios está diciendo, ojo, en tus planes no es que yo voy a hacer esto. Y yo voy a abrir un local y yo voy a, bueno, me gusta tu fe, me gusta tu fuerza, me gusta tu energía, estás preparado, tienes la palabra, pero tienes que decir, si Dios quiere, estás involucrando a Dios en tus planes. Es si Dios quiere, decir, si es la voluntad de Dios, porque será tu voluntad, Dios. Tenemos que llamar a la voluntad de Dios. Y Dios dice, ¿estás preparado? Claro que sí, pero será la voluntad mía de que vayas para allá. Tenemos que preguntarle al Señor. En todas las cosas, involucrar a Dios, si Dios quiere. Hay cosas que ya Dios la dejó muy clara, porque a veces somos muy vivos. Ya Dios dejó clara, y no, pastor, es que yo todavía no salgo a predicar porque todavía no sé si es la voluntad de Dios. No. Señor dijo, y predicar, caramba, vaya para allá, rapidito. Es que estoy esperando aquí en la hamaca que sea la voluntad de Dios si quiere que yo trabaje. Y en la hamaca he ido. No, y como Dios no me ha hablado, no me muevo, pastor. No, la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Y Dios dice, párese de ahí flojo. Dios dice es que nuestros planes debemos involucrarlo a Él. ¿Qué sucede si Dios interviene y cambia nuestros planes? ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios cambia tus planes? Ay. Tenemos muchos ejemplos. Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Y usted sabe la historia de Saúl en Israel, que fue el primer rey de Israel? Él no entendía muchas cosas. Y dice que el que le seguía en estatura a Saúl venía después del hombro de él hacia abajo. Era más alto. Y a veces no podía entender por qué era, ¿verdad? Y se montaba de pronto en el zapatico y está incómodo. Pero qué problema aquí, ¿verdad? Eso es el problema de los que son tan grandotes, que no caben. Y al papá se le pierden unas asnas. Y el papá le dice, vaya y búsqueme las asnas. Y él se fue a buscar las asnas. Y las asnas no aparecían. No aparecen las asnas. Y buscando las asnas con los siervos y no aparece. Y pasan los días y uno no entiende por qué, quién se robó esa asna, quién se la cogió. Ahora yo soleándome aquí, mi papá esperándome allá, pero resulta que cuando él va allá le dicen, allá hay un vidente de parte de Dios
puedes preguntarle a él. Y fue y le pregunta. Y resulta que el vidente le dijo, no te preocupes, ya las asnas aparecieron y las tiene tu papá. Pero ven acá, no te vayas, que Dios te trajo aquí es para que yo te unja como rey de Israel. Dios cambió sus planes, sus propósitos. Y ahora dice, ¿por qué? Era porque ya iba a ser de la realeza. Ahora tenía que ser sobresaliente delante de los demás y ahora iba a ser un rey con muy buena apariencia física y con una estatura y de pronto dice, ahora sí entiendo por qué, si lo podemos mirar desde ese punto de vista. Pero no entendemos por qué se perdieron las asnas y por qué es la situación, por qué tuve que salir de allá y terminé en Cartagena. Dios dice que yo tengo un propósito en tus planes. Y uno dice, pero ¿por qué terminé en Cartagena? Yo no quería Cartagena. Y de pronto Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos y de acuerdo a los planes que Dios tiene con nosotros. Y podemos ver a Saulo de Tarso, un hombre arrogante con poder, pero un día tiene un encuentro con el Señor y Dios lo cambia y lo pone para que le sirva a Dios. Y hay un ejemplo muy importante que hablaba con mi esposa. Y ella me hablaba, porque ella es muy buena para el Antiguo Testamento, y me hacía caer en cuenta de Noemí en la Biblia. Noemí llega nuevamente a Belén, y cuando todos le dicen Noemí, ella dice, no me digan Noemí, porque Noemí significa placentera, y yo no estoy placentera, yo no estoy contenta. Llámenme Mara, porque en amargura de espíritu estoy, de alma estaba amargada. Le echó la culpa a Dios por lo que había vivido. ¿Y qué vivió? Que cuando hubo necesidad, hubo hambre en Belén, se fue, pero no le dijo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sino que como empezó el hambre, no confió en Dios y se fue ella y sus hijos se fueron para Belén. De Belén, se fueron, allá se murió primero su esposo, sus hijos se casaron y sus 2 hijos se murieron también. Ella queda sola con las nueras y viene toda amargada y le dice a ella, váyanse, ustedes no merecen vivir conmigo, no sufran conmigo, busquen un hombre que las honre, un hombre que les dé lo que ustedes necesiten. Una se va, en cambio Ruth le dice, no me digas que te deje. Y toda la historia que sabemos. Y ella vuelve a Belén y viene amargada, pero resulta que Dios quería era que ella estuviera en Belén. Y le echó la culpa a Dios de lo que pasó. Y resulta que nunca le consultó a Dios, sino que el deseo de Dios era que siempre estuviera ahí. A veces nosotros nos movemos y tenemos nuestros propios planes y nos va mal por allá y nos va peor que el ratón en ferretería, que se lo encuentra sino el puro hierro. Y cuando volvemos todos flacos decimos, no me debí ir. El Señor dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Es que me voy de la iglesia porque me miraron, otros porque no me miraron, porque me dijeron, otros porque no me dijeron. Si no es la voluntad de Dios, no se mueva. Incluya a Dios en sus planes. Dice la palabra que Pablo dice, nosotros salíamos, dijo Lucas, salíamos a la oración. Y nos salió al encuentro. Ellos no esperaban nada en el camino. Ellos esperaban ver la gloria de Dios, esperaban ir a la oración y esperar si Dios les va a dar almas para que se conviertan. Nosotros siempre nuestros pensamientos es que sea a lo ideal conforme a lo que nosotros creemos. ¿Qué sería lo ideal para Pablo? Lo ideal para Pablo sería que le pasara como a Pedro. Pedro la primera vez que se levanta predica y se convierte en 3,000, ¿verdad? Y luego vuelve y predica y se convierte en ¿cuántos? 5,000 más. Oye, en 2 prédicas 8,000. Gloria a Dios. Lo ideal sería eso. Pero Pablo también venía de ser orgulloso, arrogante y creer que todo lo podía manejar con sus fuerzas. Dios trabaja en el propósito con Pablo y usa a Pablo para el propósito de él. Y le sale al encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinación y daba voces, ojo con esto, y decían, estos hombres son hijos del Dios Altísimo. ¿Era mentira? No, ellos eran siervos del Señor. Lo que la mujer gritaba no era mentira, era verdad, pero no venía de parte de Dios. Está siguiendo, dice a Pablo, a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia en el camino de salvación. Era algo muy cierto, pero no venía de parte de Dios. Dice que era un espíritu de adivinación que había venido sobre ella y que le producía mucha ganancia a sus amos. Hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas de estos tiempos, que pueden decir verdades, pero hay que saber qué espíritu está detrás de ellos. Porque si te piden dinero,
Si se aprovechan de lo que tú tienes, ten la seguridad que aunque hablen bonito, no viene de parte de Dios. Y mucho mentiroso, mucha gente que se aprovecha. Tenemos nosotros que estar atentos y nosotros tenemos que probar los espíritus. ¿Y cómo se prueban los espíritus? Si lo que ellos hablan y sus vidas está de acuerdo a la palabra del Señor. Y ellos se descubrieron, Pablo tuvo el discernimiento y se dio cuenta que eso, a pesar de que decía una verdad, no venía de parte de Dios. Y le dijo, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Le habló el espíritu de adivinación. Y entonces es donde viene, ese era el inicio. Y ahora es donde viene el nudo de la situación. Ese es el nudo que no nos gusta a nosotros. Versos 25 y 26, dice la palabra del capítulo 16. Vamos a mirar nuevamente la situación en el verso 19 al 24. Pero viendo sus amos, los amos de la adivina, que había salido la esperanza de su ganancia. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Que estaban perdiendo su ganancia. Claro, si ya ella no tiene el espíritu de adivinación, ya no adivina. Y si no adivina, porque dice que engañaba al pueblo, de todo el mundo iba de ella y decía que viera de parte de Dios. Y le daban plata y le generaba ganancias. Pero vienen los amos, vamos nuevamente, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron, agarraron, tuvieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, ellos no dijeron se nos acabó la ganancia, miren lo que dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miren, ellos tenían sus planes. ¿Para dónde iban? Para la oración. ¿Quién va a decir que uno cuando va para la oración va a tener un encuentro? Y menos si hace la obra del Señor y reprenda un demonio, espíritu de adivinación. Pero Dios tiene otros planes. Dios tiene otros planes. Si Pablo se encuentra con el carcelero en la calle y le dice, Cristo te ama, ¿qué me va a amar Cristo a mí? Ven, tienes un minuto para hablarte del Señor. No tengo tiempo, voy para allá para el trabajo. No hay tiempo. Cuando yo me convertí, yo llegué como loco ese lunes al trabajo. Y a los que hablaban conmigo, yo les decía, mire, conocí un lugar espectacular. ¿Y cuál era el lugar espectacular? Era pura tierra, sabor y era una carpa. No era nada lujoso ni con aire acondicionado, pero ahí conocí a Cristo. Y recuerdo uno que se llamaba Domingo, el nombre de él era Domingo, me dijo, pero tú, Saúl, te volviste loco. Claro, si yo era desordenado y bebía con ellos y ahora vengo del sábado al lunes diciendo que conocí un mejor lugar, se burlaron de mí y no me creían. A veces no entendemos lo que Dios tiene que hacer para que nos puedan creer. Los planes nuestros no son los mismos de Dios y la forma de trabajar Dios no son las mismas, ¿no? Estos hombres apelaron a dos cosas. Apelaron al nacionalismo. Nosotros somos romanos. Nosotros somos colombianos. Cuando usted le dice colombiano, como dice el presidente al lado, nosotros venezolanos, pero para llegar al nacionalismo, para esconder su engaño y su mentira. Y le dice, nosotros vienen y dice, nos vienen con enseñanzas extrañas. Está diciendo que nosotros tenemos nuestra religión, no podemos aceptarlo. Ellos vienen con cosas raras y la gente sí, claro que sí. Mire cómo mueven las masas, cómo engañan con el nacionalismo, cómo engañan con la religión, cómo engañan con la política. Y nosotros sí, pero resulta que no les dice la verdad y es que estaban perdiendo la ganancia, que estaban estafando al pueblo con un espíritu de mentira. Y los engañan y cogen a Pablo y a Silas que estaban en la verdad. Los azotan mucho, dice la palabra del Señor, y lo meten en la cárcel. Le dicen al carcelero, guárdalo, dice, y era una cárcel, era la más profunda hacia abajo. Y los meten allá y les ponen en el cepo, les amarran ahí con cadenas y cierran todo en el más profundo. En el último estaban ellos. Y podría uno decir, ¿cómo es que Dios permite en mí esto? ¿Cómo es que yo le estoy sirviendo? ¿Cómo es que yo estoy predicando? ¿Cómo que yo estoy en la verdad? Y Dios dice, pero no te me desesperes. Lo que pasa es que no has entendido el propósito con el cual permití que llegaras aquí. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros.
Y tenemos que saber reaccionar en el momento del dolor y de la dificultad, porque estamos viviendo el nudo de nuestro cuento, pero quisiéramos ya estar en el desenlace. Amado, pero nosotros queremos ver la gloria de Dios. ¿Cuál hubiese sido la gloria de Dios? Predicar y 3,000 y 5,000. Pero para que Elías pudiese ver la gloria de Dios, tuvo que pasar primero por el desierto. Luego pasó por allá en una cueva. Y estando en la cueva, donde no hay salida, no hay comida, no hay nadie que haga algo por él, él le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. La gloria de Dios es su presencia. La gloria de Dios es su divinidad. Es ver todo lo que es Dios en mi situación. Él le dijo: Señor, yo quiero verla, porque él había dicho antes: quítame la vida. Y él dice: no te voy a dejar pasar por el desierto para quitarte la vida. No te voy a llevar a una cueva para quitarte la vida. Yo quiero que ahí donde estás encerrado ahora, tú veas mi gloria. Veas que yo estoy contigo, que yo soy tu ayudador y que tengo un propósito. Y él de pronto escucha un estruendo, dice, y ahí no estaba la gloria de Dios. Un viento fuerte, ahí no estaba la gloria de Dios, pero vino un silbo apacible. Y ahí estaba la gloria de Dios. Dios se puede manifestar de muchas formas en nuestras vidas, pero debemos saber y decirle: Señor, ¿cómo estoy en tus planes? ¿Cómo estoy en tus planes? Y quiero avanzar un poco para terminar. Ahora sí podemos mirar el desenlace de esta historia, verso 25-26. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿A qué hora salieron ellos? Desde por la mañana. Salieron en la mañana. Y ahora dice que está ¿a qué? A medianoche. Salieron a la mañana a orar. Tienen un encuentro. Tienen un problema. Los azotan. Los meten en la cárcel. Y se acaba el día. Porque Pablo podía saber cómo nosotros podemos atraer la gloria de Dios. El hecho de que él estuviera en esa prisión, atado con grilletes en el cepo, no quiere decir que Dios no se podía manifestar en sus circunstancias. Yo repito una y otra vez ese versículo, usted me lo oye en las oraciones en el Salmo 55, que dice que echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. La palabra dice que no para siempre estará caído, que viene el día en que Dios se acordará de mí, que Dios me levantará, que Dios me sanará, que Dios estará conmigo, porque Él es fiel, Él es grande. Y Pablo sabía cómo atraer la gloria de Dios, y dice la palabra, verso 25, pero a medianoche que estaba obrando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La alabanza trae la gloria de Dios. No es cantar por cantar, es traer la presencia de Dios. Amado, no es el trabajar más duro. Yo lo viví, se lo digo por experiencia. Uno cree que es que si trabajo 12 horas, 13 horas, no voy a la iglesia el domingo, porque tengo que conseguir, no puedo dejar de abrir el negocio, porque es que no. No es el mucho trabajar, es la gracia de Dios en mi vida, es el favor de Dios en mi vida. Un joven que predicó hace poco, que lo invitamos un martes, él decía eso. Dice: trabajo de lunes a lunes en la obra de Dios. Y él dice: veo la respuesta de Dios en mi negocio, que tiene un negocio independiente. Y él me dice: muchas veces el lunes hago lo suficiente como si trabajara toda la semana. Es que no se trata de mucho trabajar, es que el favor de Dios esté hacia mí, la ayuda de Dios esté conmigo, que yo puedo decir, determinar, este día se lo consagro a Dios, este día le sirvo a Dios, que los días restantes Dios puede multiplicar la bendición, si para Él no hay nada imposible. Y entonces el enemigo nos llena, no, es que tienes que trabajar el sábado, el domingo, y si es festivo y uno está angustiado, está uno desesperado, vienen los angustiadores y estamos lo mismo. Y Dios dice: no, yo te quiero en reposo, confía en mí, dedícame tiempo a mí y yo me encargo de lo tuyo. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Esa debe ser mi oración. Y dice que Pablo y Silas oraron, cantaron himnos. ¿Y cómo estaban? Azotados, amarrados con grilletes, estaban presos. Y estaban en lo más profundo. Y cuando uno está en lo más profundo, que está como en el pozo de la desesperación, uno lo menos que quiere es cantar. Uno lo menos que quiere es adorar. Uno lo que hace es cuestionar a Dios, y él no cuestionó, él alabó a Dios, y dice que los presos lo oían. Tremendo. Usted dice: a medianoche, ¿qué dirían los presos? Oigan, aleluya, dejen dormir. Pero ellos sabían que ahí estaba el poder de Dios, ¿verdad? Verso 27, terminamos.
Ahí involucramos al carcelero, despertando el carcelero. Oiga, qué buena vida. El carcelero era el que los cuidaba. ¿Y qué estaba haciendo? Durmiendo. Está como el de chiste. Le está en la entrevista para vigilante, le dice que yo sirvo para vigilante. ¿Cómo sabe usted que sirve para vigilante? Sí, porque yo con cualquier ruidito me despierto. Se puede imaginar, ya no, tú vas a dormir. Y dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y no leí la historia porque es muy larga, pero cuando ellos estaban orando y adorando a Dios, hubo un gran terremoto que rompió las cadenas y las puertas se abrieron. Hay poder en la adoración. ¿Quieres que Dios te saque de esas prisiones en que estás viviendo? Adora al Señor. No es cantar, es hacerlo con entendimiento. Por eso debe haber en nuestra vida adoración continua, donde quiera que estés. Y sigue diciendo entonces, vamos a continuar con la historia. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire el desenlace que se entiende, en el desenlace que estamos entendiendo el propósito de Dios. El propósito de Dios es que este hombre fuera salvo. Ahora la palabra dice que Pablo y Silas estaban orando. Ese hombre en algún momento tuvo que haber oído el mensaje de salvación. En algún momento. ¿Y quién le va a creer un mensaje de salvación a mí que no tengo un peso y decir Dios te bendice y te prospera? Préstame algo, no tengo, hermanito. Pablo estaba en la cárcel, estaba azotado, estaba golpeado, pero a pesar de todo, generó credibilidad delante del carcelero. Es que no es nuestra condición la que nos va a dar a nosotros el respaldo y la garantía, es la verdad de Dios. Porque muchas veces tenemos que decirle a otros, Dios te fortalece y tú estás triste. Y muchos les dice a otros, Dios te sana, por su llaga has sido curado y estás enfermo. Y le dice a otro, Dios te va a prosperar, porque la palabra dice que te dará más abundante de lo que tú pidas o entiendas, y de pronto tienes los angustiadores cobrándote a ti. Y no quiere decir que sea mentira la palabra, no quiere decir que tú estés mintiendo, quiere decir que estás pasando la prueba, estás pasando el desierto, estás pasando el trato de Dios, porque Dios tiene un propósito, pero Dios quiere que en medio de ese propósito tú veas su gloria. Dios quiere que en medio de esa circunstancia tú siempre hables la verdad de Dios, aunque estés angustiado en la tienda, donde sea, tú puedas decir, tengo un Dios vivo que está conmigo. Y él se arrodilla y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Y ellos le dicen en el verso siguiente, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Es que Dios es un Dios de familia. Es que serás salvo tú, Héctor. No, ellos le dieron el mensaje completo, serás tú y tu casa. Amado, no se angustie. Yo también me angustio por los míos a veces, pero te vuelvo en sí y digo, no. Yo sé que sobre ellos también viene una cobertura. Ellos tendrán un encuentro con Dios también. Dios también trabajará y mandará a otros obreros si yo no puedo, porque dicen, no hay profeta en su propia tierra. A veces no nos creen, porque lo ven a usted. ¿Qué me vas a hablar tú? A Jesús se lo dijeron, y este no es el hijo del carpintero, y no creyeron. No importa, Dios mandará a otros que le crean, y Dios permitirá que tengan circunstancias para que le crean. Pero es que este hombre no se quedó solo con la salvación, y sigue diciendo, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí no aclararon, pero este hombre los coge y se los lleva a su casa. Mire lo que sigue diciendo, verso 33. Y él, está hablando el carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren dónde termina el plan de Dios del día. El de Pablo era ir a la oración chévere con los otros amigos allá y comer empanaditas cuando salgan, arepita con huevo. Pero Dios dice, no, ve, yo tengo una familia que se va a convertir. Y uno dice, Señor, pero ¿por qué no me la pusiste más fácil? Yo hubiera hablado con el carcelero, tú me hubieras ido, yo hubiera predicado. Y Dios dice, no, porque si ellos no ven tus heridas, no van a creer en el que te libertó. Si ellos no viste que estabas en lo profundo, no sabrán que hay un Dios que hace cosas nuevas y que levanta. Ese es el Dios que tenemos, aleluya.
Nuestros planes y los de Dios. Nuestros planes y los de Dios. Nuestros planes y los de Dios no los entendemos. Pero es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga y qué me quieres enseñar? ¿Cuál es el propósito? Cuando llegue a un lugar nuevo, dígale, Señor, ¿por qué estoy aquí? Dios está esperando que tú le digas qué hay que hacer. Y tú decir, Señor, ya es hora de que me saques de donde estoy. Pero muéstrame el propósito y voy allá con toda. Porque necesito que me ayudes, necesito que me levantes. A veces no entendemos. En Juan 13, versículo 4 al 7, quiero regalárselos. Juan 13, 4 al 7. Miren la situación. Jesús se levantó de la cena, hicieron la Santa Cena. Dice, Jesús se levantó y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó, se la puso aquí. Y llamó a sus discípulos y sigue el verso 4. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón, que era bien acelerado, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Uno a veces no entiende. A veces Dios nos pone a lavarle los pies a los otros. No estoy hablando literal. Cuando tú le das un consejo a alguien, cuando tú ayudas a alguien, cuando tú diriges a alguien, cuando tú rescatas a alguien, le estás lavando sus pies, le estás sirviendo. Y tú puedes decir, Señor, pero si yo te estoy sirviendo y mira la condición que tengo, estoy caído, estoy apurado, estoy sin plata, estoy desempleado. El Señor dice, no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Los planes de Dios y los planes nuestros, los de Él son más grandes. Tenemos que levantarnos en fe en esta mañana, porque todo cuento tiene un inicio. No te vas a quedar en el nudo, sino que ya viene tu desenlace. Y el desenlace es la gloria del Señor sobre tu vida y sobre la mía.